que en repetidas ocasiones menciona como que la tarea del educador consiste en formar sujetos de conocimiento y acción, que son como que sean actores transformadores en su alumno y constructores de nuevas realidades. Como de una perspectiva, el educador no debe ser cómplice de un sistema opresor o económico que tiene como el único fin la adquisición de bienes materiales y la anulación del pensamiento crítico y reflexivo. Y eh, con lo que averigüé, quise armar como un perfil de un docente, pero no quiero decirlo como un perfil porque no quiero como estigmatizar, como las características de un docente. Llegué que quien tiene una vocación docente es alguien que se siente con la necesidad de brindarse, de contribuir al perfeccionamiento social, que posee paciencia, comprensión y por sobre todo que ama a los niños y a la juventud. Un buen docente debe ser conocedor de sus limitaciones personales, necesita sentirse seguro de lo que conoce y de que siempre hay mucho que por aprender, que los alumnos enseñan día a día con sus reclamos, con sus expectativas y con sus experiencias de vida, y que la propia sociedad, en su progreso científico y tecnológico desenfrenado, exige estar siempre a las alertas para adecuarse a los cambios. Y acá lo cito a usted, profe, que me dijo que uno nunca deja de educar en cualquier situación o en cualquier contexto. Fin. Pucha, Nico, ¿qué quiere que le diga? Excelente. Más que excelente, lo felicito. Lo felicito por la reflexión, por la diferenciación, por lo que nos enseñó hoy día. Y me siento, eh, ¿cómo se lo digo? Me siento muy orgulloso de lo que ha presentado hoy día. ¿Ya? Eh, Gracias. Creo que lo que usted señala cuando las definiciones que entrega y por último con la cita de Paulo Freire, creo que creo que me representa en lo absoluto, en algunos pasajes más que en otros, ¿ya? Porque creo que yo soy un convencido de que uno si está en un sistema económico tiene que ser totalmente consecuente con respecto a lo que promulga, con la idea, y uno inevitablemente está en un constante consumo bajo el Sí. sistema en el que estamos hoy día, y por tanto es muy, eh, uno tendría que ser muy como Pepe Mujica. Yo no sé si estamos todos dispuestos a estar como, a ser como Pepe Mujica. Ya lo planteo desde ese punto de vista. Y ahí hay una reflexión muy profunda que hago de cómo uno vive también, ¿ya? Y cómo uno vive también en esta sociedad de consumo y de servicio, ¿ya? Pero es una contradicción o un dilema moral muy personal, ¿ya? Pero lo felicito porque evidentemente creo que no, hoy día efectivamente usted nos ha ilustrado. Nicolás, ¿y usted, Sí, entre el ser docente y la vocación docente, dónde se siente más identificado? yo creo que con el ser docente, ¿Ya? porque me quedó dando vueltas, así como que me llegó la parte donde dice que hay que ser como un ser cambio, o sea, em, ay, se me fue, perdón, actores transformadores. Ya, perfecto. ¿Y el resto dónde se sienten? ¿Dónde se ubican? ¿Desde la vocación docente o desde la vocación del ser docente? ¿Dónde se posicionan? Sinceramente. Igual son muy jóvenes todavía para definirlo, ¿ya? Y eso lo quiero dejar Siempre en tenía la claro. idea. ¿Cómo? En principio, cuando ingresé a la carrera tenía la idea como más de vocación, que sentía como el gusto por la pedagogía, por la educación física, el tema del deporte, pero ahora ya igual lo siento como más pertenencia en mí, como la carrera en sí. Entonces creo que por ahí va como lo del ser realmente, más que la vocación. Perfecto, perfecto. Gracias, Ignacio. Yo la única invitación que le hago, Nicolás, ¿ya? Ahora en adelante es que yo sé que tiene que ver mucho con las personalidades que tiene cada uno, pero también creo que estos espacios de clase, independiente del contexto, son espacios transformadores. Y por tanto, la invitación es que hoy día usted nos demostró que tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar. Y por tanto, la invitación es a eso. Y para todos, no solamente para Nicolás, un poco el sentido de las tareas que se van llevando a la casa, las tareas entre comillas, son muy sencillas,
tiene que ver un poco con eso, con incentivar la participación, ¿ya? Con promoverla. Pero en definitiva, ojalá esto aumente y sea, se reproduzca, se multiplique, ¿ya? Para que estos puedan ser espacios no de uno o de unos pocos, sino que de todos. Todos tenemos algo que decir, todos y todas tienen algo que decir, ¿ya? Esa es la invitación. Así que, Nicolás, muchas gracias y evidentemente hoy día nos ilustró, ¿ya? Yo al menos cuando usted hablaba sentía que lo que usted entregaba lo reflejaba mucho, ¿ya? Y creo que eso es importante cuando logra transmitir que eso es parte de lo que usted piensa también, creo que eso es bonito, ¿ya? Así que agradecido. Dicho eso, y alcancé a grabar, pues, alcancé a grabar, así que eso fue lo importante. Profe, yo quería decir algo también, Por favor. que igual el Nico lo dijo, que quería hacer algo como el glosario, pero ojalá que cuando presenten el glosario, la búsqueda sea como la que hizo el Nico, porque yo sé que si uno busca vocación docente, lo primero que te aparece es como con respecto a la vocación, que es como casi una iluminación divina y cosas así muy que al final a lo mejor no te representan. Entonces se nota que fue más allá y que buscó algo que a él que en verdad representara lo que él en verdad pensaba sobre la vocación docente, que ahora nos dimos cuenta que quizás el concepto no era como tan específico y adecuado a lo que él consideraba. Entonces, ojalá cuando busquen los otros conceptos también vayan más allá y traten de buscar cosas que no sean las superficiales que aparecen. Eso. Muchas gracias, Sofía. Y evidentemente yo creo, y esto es muy personalmente, una idea muy personal, que algunos de los elementos que van diferenciando también la profesión docente, y hablando ya no de vocación, sino que de profesión docente, es que es la búsqueda incesante del conocimiento, un poco lo que nos decía Nicolás también. Y ahí también lo que marca la diferencia son las búsquedas exhaustivas para que uno quede con la tranquilidad de que efectivamente la información que anda buscando es la veraz o la que mayormente a uno lo deja conforme. A modo de experiencia, de ejemplo, la semana pasada, o el martes, estábamos con los grupos de Didáctica 2 y estaban exponiendo algunos pósters, bueno, y salió un tema sobre los diseños de investigación. Estaban hablando sobre, me parece, un grupo sobre el impacto de la educación física en niños migrantes. Miren, bonito el tema, a partir de un artículo que buscan. Lo que quiero decir con esto es que tomaron el artículo y la tarea era diseñar un póster, ¿ya? Y presentar el póster, modalidad póster. Bueno, lo presentaron, pero en la parte metodológica del artículo señalaron que, ya lo van a ver más adelante, pero que el artículo, por ejemplo, tenía que ver con un tipo de investigación, un diseño de investigación descriptivo e interpretativo. Y lo tomaron y lo plasmaron en el póster, pero cuando hablan de interpretativo, eso hace referencia a paradigma. Está por otro lado en el diseño. Y lo que quiero decir con esto es que generalmente no leemos más allá de lo que debemos leer y confiamos ciegamente en lo que leemos. Y eso es un error. Eso es un tremendo error, ¿ya? Porque evidentemente yo sigo con la misma premisa que aprendí siendo muy joven, a mis 22 años. No hay que creer siempre en lo que uno lee, y no hay que creer siempre en lo que uno le dice. ¿Cuántos de ustedes acá a mí me han cuestionado? Ninguno. Y seguramente todo lo que yo le he dicho es mentira. ¿Cuándo me cuestionó Catalina? ¿Cuándo me interpeló? A ver. Fue en una de las primeras clases cuando dijo que bueno, igual no era con materia, pero cuando dijo que a la carrera de educación física tienen que entrar los mejores y todo eso, y bueno, lo sigo cuestionando. Bueno, es un punto en el que no vamos a llegar a acuerdo, porque yo creo firmemente que a la carrera tienen que entrar los mejores. En el amplio sentido, no solamente el rendimiento académico. Lo que acaba de decir Nicolás es una muestra de aquello. Los mejores en la amplitud del concepto. Bueno, habría que definir entonces, Catalina, en el núcleo intencional de la palabra, quiénes son los mejores. ¿Qué entendemos por ser los mejores para que tengamos todo un concepto unívoco, ¿ya? Que sea común, singular.
Bueno, y hablando un poco de eso de las definiciones terminológicas y conceptuales, ya la semana pasada, sí, la semana pasada, el viernes pasado, comenzamos hablando sobre estilos de enseñanza. ¿Quién recuerda qué era un estilo o cuáles fueron las ideas esenciales con respecto a los estilos de enseñanza? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién recuerda? Al menos un concepto, una palabra suelta que pueda asociar al término de estilo de enseñanza. Como el clima que se creaba entre el profesor y no sé si los alumnos, sino que era como el clima en el aula quizás, Ya, que el o estilo cómo podría lo determinar llevaba. o contribuía a un clima del aula y que se evidencia también en los climas y la interacción entre profesor y estudiante. Bien, Javier alias Pitu. ¿Qué más? Vamos, profesores. ¿Qué más vimos de estilos de enseñanza? Habían palabras claves esenciales, Yo ¿ya? me acuerdo que, Dicho, oh, disculpa, pero hablaba también un poco, bueno, lo que decía la Pitu, como el manejo, cómo se desenvolvía el profesor en la clase con su estudiante. ¿ya? Además, como hablaba también de las herramientas como didácticas que quizás él podía emplear también en su clase. Ya, perfecto. Y por tanto decíamos que era cómo se desenvolvía, por tanto se visualizan formas de actuar del profesor, ¿cierto? En la intervención didáctica, y que en eso también se pueden evidenciar una serie de recursos, técnicas, métodos, estrategias, etcétera. ¿Qué más? Hay una palabra clave, Profe, profesora. es que igual me confundí, yo eso creo que lo vieron el viernes y yo no me pude conectar ese día, entonces vi el PPT y esas cosas, ¿No? pero Pero va bien en la línea, ¿ya? Porque ya, efectivamente el estilo de enseñanza apunta también o se va visualizando en distintos tipos de interacciones e incluso en el clima. Y por tanto, una de las interacciones entre los estudiantes y el profesor y las formas de organizar también se visualiza ahí, ¿ya? ya, porque había muchas cosas que igual se relacionan, de hecho son como subtemas del clima y todo eso, pero que no eran estilos de enseñanza y ahí quedé como, ¿qué? Sí, ahora hoy día vamos a hacer énfasis en eso, ¿ya? Y hoy día seguramente van a quedar más confundidos, nos vamos a meter en un bosque terminológico conceptual, pero créanme que vamos a salir de aquello. Catalina dice, están influenciadas por las teorías, nos dice en el chat, desde directamente contacto telefónico con el sur de Chile. Y por tanto lo que nos dice desde Osorno es que evidentemente para ella hay unas teorías. Mira, la definición, y esto es una idea que salió también en el grupo de ayer, en definitiva, la definición de estilos como tal no conlleva en su definición conceptual cómo influencian las teorías, los modelos y las corrientes. Sin embargo, si cada uno de nosotros luego que veamos esta unidad se da cuenta del gran mapa de todo lo que hemos visto, o le podríamos pedir a ustedes, ya chiquillos, elaboren en el curso un gran mapa conceptual entre todos ustedes, que contenga y que relacione modelos, corrientes, perspectivas, identidad y estilos, teorías implícitas, teorías explícitas, se van a dar cuenta que todos esos elementos de una u otra manera influyen en el estilo que cada uno va a reflejar en su intervención. ¿Por qué? Y ahí concuerdo con lo que plantea Catalina, porque evidentemente el estilo de enseñanza o la selección del estilo de enseñanza va a depender de los estudiantes, del contenido, de los objetivos que nosotros podemos ver. Y por tanto, cada vez que uno va eligiendo un tipo de contenido, tiene arraigado cada uno de nosotros un tipo de concepción sobre la educación física distinto y por tanto hay una consecuencia. Y esa consecuencia se ve reflejada también en la intervención del profesor. ¿Ya? ¿Sofía? Profe, sí, que ahí lo que dijo el profe cuando dijo que elegimos tal contenido, elegimos tal cosa, es como una palabra clave para llegar a esa palabra, otra palabra clave que tiene que ver con qué determina un estilo u otro, cómo llego a un estilo u otro como profesor. ¿Qué acción mía es la que me va a llevar a hacer mis clases bajo cierto estilo u otro? Tiene que ver con el elegir cosas, que lo hablamos igual la semana pasada. Y por tanto, cuando Sofía dice esa elección, y les vamos a dar la pista, o la pista completa en realidad, está relacionado a la toma de decisiones, ¿ya? Y por tanto, un estilo de enseñanza está vinculado a tomar decisiones, las decisiones que toma el profesor en la clase, ya sea para generar un clima adecuado, para generar una interacción, para organizar a los estudiantes, y toma decisiones también en cada uno de los momentos. Y acá tienen que tomar en cuenta, o por favor que no se les olvide de aquí en adelante, que el proceso de enseñanza-aprendizaje para Muska Moston y luego para Miguel Ángel Delgado se divide en 3 fases.
Y esas fases también van permitiendo diferenciar la didáctica de la metodología. Y por tanto, cuando hablamos de estas tres fases nos referimos a una fase de decisiones que son preactivas o de preimpacto, una fase de decisiones que son activas o de impacto, y una fase de posactiva o de posimpacto. Y esas fases, en cada una de esas, nosotros vamos tomando decisiones. Y bajo la mirada que tiene Miguel Ángel Delgado con respecto a los estilos de enseñanza, que uno va tomando decisiones en cada una de estas fases en un mismo momento, que es una misma clase, uno puede ir transitando en los estilos. Y por tanto, esas decisiones que uno va tomando, de una u otra manera, las decisiones que tomo yo de manera como profesor, de manera individual, también puedo ir entregando decisiones a mis estudiantes. La lógica también de los estilos de enseñanza es que parten de un mayor control del profesor o de la profesora en la clase de educación física para generar una mayor autonomía en sus estudiantes. Fíjense ustedes que en definitiva todos estos elementos surgen porque queremos que los estudiantes, los que pasan por procesos de formación, sean seres autónomos libres. Y por tanto, en la medida que vayamos pasando de estilos de enseñanza con mayor control a estilos individualizados o que promuevan elementos cognitivos como el descubrimiento guiado, resolución de problemas basados en la creatividad, vamos generándose o vamos propiciando y favoreciendo procesos de autonomía a nuestros estudiantes. ¿Ya? Por ejemplo, para que vayamos como construyendo antes de mostrar todo, ¿qué tipo de decisiones creen que se toman en cada fase de la clase? O sea, en la fase preactiva, activa y postactiva, o preimpacto, impacto y postimpacto. ¿Qué decisiones tiene que tomar el profesor en cada una de esas fases? O que posteriormente se traspasan algunas decisiones a los estudiantes. Si vimos que la de preimpacto tenía que ver con el diseño y la planificación, ¿qué decisiones se toman ahí? Vamos, profesores, profesoras. La metodología. Los objetivos, no sé. Los objetivos. ¿Qué más? ¿Qué más? O en las siguientes fases, en la fase de impacto, que vimos que era como en la fase que hay interacción directa entre el profesor y los estudiantes. ¿Qué decisiones se toman en la clase? Si se les ocurre alguna. Lo que ponerme en la posición de preimpacto sería analizar un poco el curso para ver cómo voy a llevar a cabo la metodología o la planificación que ya venía preparada. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a abordar? Sería eso. ¿Ya? Perfecto, y por tanto, el diseño de clases es una decisión ya. Diseñar ya es una decisión, y el diseño trae consigo la selección de objetivos, de contenido. La pregunta ahora, visualizar el contexto escolar también, Andrés, evidentemente uno toma decisiones en función del contexto. Y por tanto, lo interesante de esto es que, si bien las decisiones del profesor se ven y se visualizan en la intervención didáctica que se da en la fase de impacto, en la fase previa no quiere decir que no tomemos decisiones. Y es un poco, no sé si lo preguntamos acá, Sofía, la semana pasada, pero ustedes, por ejemplo, en esta clase, ¿han tomado decisiones con respecto al diseño de clase? A los contenidos que vamos a ver, a los objetivos, a las competencias que seleccionamos. Vuelvo al tiro, voy a apagar una alarma. Sí, lo hablamos, creo, con ustedes. Que en verdad la mayor cantidad de decisiones la hemos tomado nosotros. Igual porque por el contexto que estamos, porque es la didáctica 1, porque la idea es un poco bombardearlos para que estén preparados para el otro. Pero eso no quiere decir que seamos unos pesados, y que seamos estrictos y que seamos tan autoritarios, porque vimos que también los estilos no necesariamente son igual a la personalidad del profesor. Y por tanto, con esos elementos, muchachos, profesores y profesoras, lo que no hemos comenzado, o sea, comenzamos la clase, pero no va en función de lo que vamos a ver directamente hoy día. Y por tanto, con todos esos elementos que van a ir sumando ustedes ahora, se van a dar cuenta que dentro de los estilos de enseñanza hay muchos conceptos dando vuelta y que son sumamente
o que te pueden invitar, nos pueden invitar constantemente a la confusión. Ahora, fíjense bien, en un momento cuando veamos Didáctica 2, Dios mediante, vamos a ver estrategias didácticas. Y se van a dar cuenta que algunas estrategias que vamos a ir identificando, que hemos ido extrayendo, se pueden reflejar también en los estilos de enseñanza. Por tanto, una estrategia puede estar contenida dentro de un estilo, y esto es así, porque los estilos de enseñanza, como se reflejan en el acto didáctico, también en la intervención didáctica, en la intervención del profe, uno lo que evidencia ahí son estrategias, técnicas, procedimientos, métodos, y así sucesivamente. Dicho eso, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Antes de eso, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver, vamos a ver dos momentos. Un momento de presentación donde vamos a ver lo que no es un estilo de enseñanza, no lo que es, sino lo que no es un estilo de enseñanza. Y luego vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a hacer análisis de video. Y vamos a mostrar dos casos de profesores de educación física. Y en esos dos casos, lo que les vamos a pedir es que ustedes puedan identificar ciertos elementos didácticos que vamos a ir conversando hoy día. Y para ver cómo se pueden ir concretando. ¿Les parece? ¿Estamos listos? ¿No los escucho? Vamos. Nosotros nos habíamos quedado acá, me parece. Y... quiero hacer algo, a ver, ¿se puede? No se puede, no se puede, no lo puedo hacer. Ahí sí, ¿no? No puedo. Bien. Y por tanto, habíamos establecido ambas categorías de estilos de enseñanza. Nosotros vamos a estar transitando acá, pero también la clasificación que les vamos a presentar en clase va a estar centrada en esto. El libro de Muska Moston, ¿ya? Que Enseñanza en Educación Física, está completito en el aula, por si acaso. ¿Ya? Para que lo vean. Y hay otros dos libros bien interesantes que puedan ahí ir revisando. Dicho eso, procedimiento, técnica de enseñanza, estrategia en la práctica. Que vamos a ver ahí que evidentemente estos elementos nos pueden invitar, insisto, a la confusión. Y cuando hablamos de un procedimiento, en primer lugar, nos vamos a referir indudablemente a que un procedimiento, obviamente, es la forma de proceder, la forma de llevar adelante un plan de clase o un plan didáctico, y por tanto, tal como nos dice la definición, es una secuencia de enseñanza que es programada. Y por otro lado también, evidentemente, el procedimiento que nosotros llevemos en clase nos puede invitar a identificar algún rasgo de un estilo de enseñanza. Nuevamente, no identifica o no especifica cómo actúa el profesor, ¿ya? O no especifica, no podemos identificar aquel comportamiento. Porque un procedimiento es una secuencia de pasos independiente del momento de la clase, ¿ya? Y por tanto, con esta definición, yo les quisiera preguntar a ustedes, por ejemplo, en esta clase, ¿han identificado ustedes un procedimiento con esas definiciones? ¿Qué procedimiento tiene esta clase, por ejemplo? ¿Qué formas de proceder tengo yo? ¿Cuáles son los pasos que hemos implementado con Sofía en esta clase? Puede ser primero realizamos una conversación abordando un breve resumen de la clase anterior. ¿Ya? Para introducir a la clase que viene, hablando temas generadores, para introducir a la clase que ahora, por ejemplo, que usted se tomó de las palabras, no sé si de Catalina o Sofía, y entró en la clase. ¿Y eso, Jordano, es sistemático o es de una clase en particular? ¿O es una práctica que uno identifique que es sistemática en el tiempo? No, ha sido sistemática. En esta asignatura sí, ha sido sistemática. Ya, perfecto. ¿Qué otra forma, qué otro elemento del procedimiento pueden ustedes identificar? Ya, Jordano identificó uno. Voy a bajar la música porque estoy escuchando los fabulosos Cadillac y estoy medio prendido. Voy a descontextualizar. Estoy como carreteando. Estaba con música de carrete, perdonen. ¿Ya? Vamos, ¿qué más? ¿Qué otro momento han identificado en el procedimiento? Yo creo que igual depende como las clases en las que vemos un PPT y en las que no.
porque en las que no ocupa ningún recurso visual, siempre es más como conversatorio entre todos y todas. Y cuando es con PPT, igual es como ahora que no es que ustedes solamente estén explicando, sino que todos participamos igual. Y eso igual lo encuentro sistemático en todas las clases. Ya, perfecto. Pero lo encuentro bueno, sistemáticamente bueno. Ya. Ahora, ¿y qué otro procedimiento han identificado? ¿O pueden identificar algún procedimiento en particular que un profesor o profesora en otra asignatura haya implementado? ¿Tenga una forma de actuar, un orden de presentar cierta secuencia? El profe de psicología nos hace jugar cuando llegamos a la clase. Cuando recién llegamos a la clase es como para activarse o algo así, no sé. Para Pero siempre soltarse. hacemos como juego. Así como Simón dice o cosas así. Pero es todas las clases al Ujú. principio. Ya, y ahí tiene una forma en particular de cerrar la clase también. Sí, siempre pone memes. Ya, van identificando esos elementos en clases en particular y son elementos u órdenes de momentos que son sistemáticos en el tiempo y son formas de proceder. Ahora, si yo les preguntase a ustedes, en educación física, en el contexto escolar, qué procedimientos han identificado o ustedes con esta definición pudiesen ahora rememorar, recordar? La típica que te dicen ya 20 vueltas a la cancha. ¿Ya? Es Perfecto. muy de profe de educación física. ¿Cierto? Y por otro lado, podríamos encontrar algunos momentos en que el profesor declara lo que va a hacer en la sala de clases, llega allá, conversa con los estudiantes, pasa lista en la sala, bajan al camarín y luego se sientan en la gradería y luego hacen el calentamiento, ¿cierto? Y esos son procedimientos. Y si se dan cuenta, hay un orden sistemático en cada uno de todo independiente, si es al inicio de la clase, en el desarrollo de la clase o al cierre de la clase. ¿Ya? Y por tanto, estos elementos, cuando hablamos de procedimientos, se van a dar cuenta también que van a ir cruzados con otros conceptos como las técnicas de enseñanza. Y cuando hablamos de técnicas de enseñanza, que es el segundo recurso, el del centro, nos referimos principalmente a las formas que tiene el profesor de comunicar lo que va a enseñar. ¿Ya? Y cuando hablamos de esas técnicas esas técnicas de enseñanza en la comunicación, nos referimos principalmente a momentos, un momento inicial donde entregamos lo que vamos a entregar, las tareas iniciales que tiene que realizar el estudiante, y otras formas de comunicar la enseñanza está en la retroalimentación, en los feedback. Y por tanto, fíjense bien por qué es tan, a mi juicio personal, y acá es donde yo me paso de revolución un poco, pero por qué es tan interesante la didáctica, porque está muy cruzada con el aprendizaje motriz. ¿Quién de ustedes recuerda las fases del aprendizaje motriz? Habían 3 fases. La cognitiva, la asociativa y la autónoma. Profesor, perfecto. Y por tanto, la técnica de comunicación, si decimos que la fase cognitiva del aprendizaje motriz, el estudiante se forma un mapa mental, una idea cognitiva de lo que debe realizar, por tanto, la técnica de comunicación es fundamental. ¿Sí o no? Cuando generalmente uno da mucha instrucción, poca instrucción o instrucciones que están vinculadas, que son poco claras, con un lenguaje muy distante de los estudiantes, del nivel de conocimiento de los estudiantes, eso genera información difusa, ambigua. Y por tanto, la técnica de enseñanza es de qué manera nosotros entregamos la forma efectiva para entregar la información y la presentación del contenido a nuestros estudiantes, de lo que vamos a hacer. Cuando hablamos del contenido, que es otro elemento que vamos a ver más adelante, nos referimos principalmente al qué, a la materia. ¿Qué va a aprender? ¿Qué enseñamos nosotros? Y cuando hablamos del objetivo, que hoy día hay que estar centrado en eso, el objetivo de aprendizaje fundamentalmente es qué es lo que esperamos o qué es lo que esperamos que logre nuestro estudiante. ¿Cómo lo hacemos eso? Mediante el contenido, mediante el qué vamos a enseñar, hacemos el tránsito al qué vamos a alcanzar. Y por tanto, cuando hablamos de estas técnicas de enseñanza, nos referimos que existen también estas situaciones al inicio, donde nosotros debemos encontrar formas efectivas para comunicar lo que vamos a enseñar, y está vinculado a la tarea inicial y de organización. Cuando uno le dice al estudiante, oye, ubícate acá, ubícate allá, ubícate en la línea más cerca del centro de la cancha, esa cuestión vuelve loco a todos. Y por tanto, evidentemente, hay que tener recursos, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, para ver cómo facilitamos esa información. Y cuando hablamos del feedback y conocimiento de los resultados, esto es también importante, porque ¿cuál es el fin del profesor?
¿Cuál es la idea moral que ustedes tienen con respecto al rol de un profesor o profesora? ¿Cuál es su misión del ser docente, un poco en palabras de Nicolás? Está difícil, es que No. se vienen muchas palabras. Sí, No, sí, pero está en simples difícil. palabras es que todos aprendan, todos y todas aprendan, ¿cierto? Y por tanto, cuando hablamos del feedback y conocimiento de los resultados, tengo que comunicar de tal manera la información de que el estudiante sepa y disminuya la brecha entre lo que nosotros proponemos como enseñanza y la ejecución de él. Y ese tránsito, esa brecha, es el conocimiento de los resultados. Cuando hablamos de retorno, para que el estudiante vuelva a reorientar su aprendizaje. Pero esas formas efectivas van a depender de cómo y de las técnicas que tengamos nosotros que ocupar de enseñar. Y por tanto, y por otro lado también, el feedback y está muy asociado también al tipo de reforzamiento que nosotros podamos entregar con respecto a cómo está actuando el estudiante. Ahora la pregunta es, desde su experiencia escolar o formativa en cualquier contexto educativo, ¿qué técnicas de enseñanza puede ocupar el profesor para poder enseñar? ¿De qué manera ustedes han evidenciado que los profesores y profesoras de educación física hacemos o tratamos de llevar la información de manera mucho más efectiva? Hay muchas formas, pero con todo lo que hemos hablado hoy día, visualicen una en particular, ya sea para el inicio, ya sea para el feedback. ¿Dónde ustedes pueden ubicar esa información? ¿Será, por ejemplo, cuando el profesor inmediatamente al inicio está proponiendo una tarea y le propone a algunos estudiantes que ejemplifiquen para facilitar esa idea cognitiva? ¿Será a lo mejor el profesor que establece carteleras, ¿cierto?, con lo que va a hacer durante la clase y los componentes? ¿Se han encontrado ustedes con profesores y profesoras que diagramen ciertas situaciones, dibujen ciertas situaciones y que les muestren diagramas? Bueno, en los deportes de conjunto se utiliza mucho eso incluso, la diagramación de ciertas jugadas. Yo me acuerdo que en básquetbol la pizarra, listo. Todos esos elementos vienen a facilitar la entrega de información o la recepción de la información del estudiante para la enseñanza. No sé si queda claro eso, me expliqué bien. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda, por favor, por el chat lo va planteando. Acá vamos a ver qué dice el chat hoy día. Gene dice, enseñar por medio de juego, y en ocasiones me tocó profesores que mostraban PPT, pero nunca tan elaborado. Ya, Gene, muy bien, evitemos, claro, independiente del tipo de elaboración, el PPT es una forma de favorecer la comunicación con el estudiante en función de las tareas que nosotros incluso podríamos señalar, pero el PPT también cubre otra función que viene a ser un recurso, o más bien, el data es un recurso para la enseñanza. Son los medios que nos permiten facilitar la enseñanza. Me adelanté una diapositiva en función de Génesis. Y cuando hablamos de estrategia en la práctica, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos formas de enseñar movimientos específicos de la disciplina en función de su nivel de dificultad. Y ahí nos encontramos con dos tipos de estrategias en la práctica, una analítica y otra que es sintética, y hay combinación de ambas. Estas las vamos a ver luego en didáctica 2, pero hablamos de analítico, sintético, analítico, en la combinación, o sintético, analítico, sintético, cuando combinamos y hacemos un camino. Pero en definitiva, cuando hablamos de estrategia en la práctica, nos referimos también incluso a formas de organizar una tarea en particular para la enseñanza de una habilidad. Por ejemplo, para mí son mucho más cercanos los ejemplos de atletismo, pero si ustedes ya tuvieron individuales 1, ¿cierto? Alcanzaron a ver individuales 1 en deporte, pero me voy a ir con gimnasia, que seguramente es mucho más cercano para todos. ¿Cómo aprenden la voltereta adelante los niños y niñas? ¿O cómo les enseñaron a ustedes a enseñar la voltereta adelante? Lo tuvimos online, profe. La tuvieron online, pero lo aprendió, independiente del medio. ¿Cuál fue su proceso o las formas de? Ya, voy a sacar el ejemplo entonces de la formación inicial. Mejor, en el colegio, ¿cómo aprendió o cómo el profesor enseñaba la voltereta adelante?
Con ¿quién lo hacía? acompañamiento. Ya, Perdón, un lo siento. acompañamiento. ¿Qué más? Pero ¿qué fases pudieron identificar en una voltereta adelante? No me la pasaron en el colegio, pero sí en la otra universidad tenía educación física y me enseñaron. Primero me explicaban cómo tenía que poner las manos, qué parte tenía que apretar de mi cuerpo para estar, y luego de una ayuda y empezar a hacerlo, a intentarlo, a subir. Hasta que ya entendía hasta dónde tenía que moverme y me quedaba ahí, y lo Para, logré. para hacer la rodada, ¿cierto? Y por tanto, Claro. evidentemente, se van a dar cuenta que cuando uno parcela o divide un movimiento, estamos hablando de una estrategia en la práctica que es analítica y va a ir en función también del tipo de tarea, pero va a ir en función también de la dificultad de la tarea. A ver, nómbrenme al azar algún deporte que ustedes hayan practicado en su etapa escolar, por ejemplo. ¿Qué deporte practican? Natación. Voleibol. Ya, ¿qué más? Tenis de mesa. Rugby. Handball. Handball. Básquetbol. Básquetbol, perfecto. ¿Quién dijo básquetbol? Yo, cuando chiquito, al básquetbol. Vicente, ¿y cómo aprendió usted a realizar la bandeja inicialmente? O la bandeja, no sé, o sea, coordinación y mucha práctica, ¿no? Ya, pero ¿no Con, recuerda una con- forma en particular de forma de proceder del profesor para enseñarle la sí, bandeja? nos parábamos a una distancia prudente y ¿Ya? partíamos con el paso derecho desde estar quietos, contando 1, 2, 3 arriba, así, ¿Cierto? Eso seguramente. contando, y también lo que hacía el profe, me acuerdo, poner conos para que yo me diera el trabajo de extender un paso con la derecha, después hacia el otro cono con la izquierda, y después alguna señalética distinta para subir, para identificar un poco. Perfecto, y por tanto, muy pocas veces entonces el profesor le dijo, ahí está el balón, haga la bandeja. Se lo mostró y hágala, ¿cierto? ¿Qué hizo el profesor? Por tanto, dividió. Y eso es un elemento o una estrategia analítica para enseñar un movimiento, la divide, ¿cierto? Y cuando hablamos, y Catalina, ¿usted qué estilo de natación hacía? Que en verdad lo hacía como entrenamiento porque yo me dedicaba a hacer otros deportes. Entonces como que hacía natación el fin de semana por hacerlo, como por entrenar. Ya, Pero pero igual competí algunas veces, hacía crawl nomás. crawl, ya. Sí. Pero seguramente tenía compañeros que hacían mariposa, pecho, ¿cierto? Y veía Sí. usted cómo aprendieron el estilo mariposa. O sea, igual me enseñaron. Ya, ¿y cómo lo aprendió el estilo mariposa? Es que la profe se paraba como al borde de la piscina y me hacía el movimiento ella como sin agua, pero lo hacía como lo tenía que hacer yo. Me decía, tienes que patalear así, mover los brazos así. Y como que lo hacía muy analítico ahora que lo pienso de esa forma. Ya, y por tanto, hay una respuesta, y por tanto son movimientos complejos, el estilo mariposa es un movimiento complejo, la bandeja en etapas iniciales también es un elemento complejo porque es de mucha coordinación, además de un móvil, y por tanto esos elementos son sintetizar, son analizar un movimiento, descomponerlo. Y cuando hablamos de una estrategia en la práctica que es sintética, es todo lo contrario. Generalmente son habilidades de poca dificultad o algunos deportes que son de mucha incertidumbre, nos invitan a trabajar de manera global un gesto en particular. ¿Ya? Generalmente la voltereta adelante, uno la podría, como es un movimiento natural, ¿cierto? La caída y la rodada, uno la podría también enseñar de manera sintética, no necesariamente tan analítica, o mezclar entre lo analítico y lo sintético y luego analizar en función de las partes que vio que estaban deficitarias. ¿Ya? Pero ayer hablábamos, por ejemplo, en el caso del voleibol, Rosita planteaba que un bloqueo como movimiento global, como un movimiento técnico, un fundamento técnico de un deporte en específico, el bloqueo individual podría ser trabajado o es trabajado generalmente de manera sintética o global. ¿Ya? Y por tanto, eso es otro concepto que uno podría ir identificando en esta confusión terminológica conceptual. Cuando Profe, ¿Dígame? yo solo quería recordar que la semana pasada, cuando les preguntamos lo que creían que eran los estilos, muchas personas dijeron formas de enseñar. Solamente quiero como que recuerden eso y que ahora vayan viendo quizás a qué concepto hace alusión lo que ustedes pensaban que eran los estilos de enseñanza. Es que es muy fácil la confusión. Eso es lo complicado de esto. ¿Ya?
Cuando hablamos de recursos didácticos y por tanto son medios que facilitan la comunicación. Hay un recurso que es sumamente utilizado por nosotros los profesores de educación física, que muchos están cuando estamos en la formación inicial decimos, no lo uso, no lo voy a usar nunca. Pero cuando estáis con 40 cabros chicos, estáis obligados a usarlo. ¿Cuál sería? Pregunta de Kahoot. ¿Cuál sería ese recurso? ¿El silbato? El silbato, muy bien, el silbato. Y por tanto, ese recurso es utilizado generalmente para facilitar la comunicación. Otro recurso, el data, es un recurso, el PPT, el Zoom, hoy en día esta plataforma está siendo un recurso para poder comunicarnos. Y por tanto, todos estos elementos son medios que van a permitir facilitar la comunicación de la enseñanza tal como dice la diapositiva. Yo les comentaba a sus compañeros del otro paralelo ayer, que cuando yo trabajaba en colegio, aunque no lo crean, implementé una cuestión, no la implementé yo en realidad, me estoy adosando algo que, perdone, voy a empezar de nuevo, pero copié, ahí sí, una buena práctica de mis colegas del colegio. Ellas tenían una cartelera. Entonces la cartelera llegaba el niño en la mañana y usaban otro recurso que eran láminas, ¿ya? O sistemas aumentativos de la comunicación, alternativos aumentativos de la comunicación, que eran con distintas tareas que iba haciendo el niño. Entonces, por ejemplo, lavarse los dientes, salía un monito así, lavándose los dientes. Tomar agua, un niño tomando agua. Cosas así, cotidianas, de la vida cotidiana. Y entonces yo dije, oye, pero yo estoy desactualizado. Mi cartelera para educación física. Al principio era una cartelera muy ordinaria, porque la hice yo tengo poca habilidad manual, ¿ya? Siempre he tenido dificultades con las artes. Y ya mis compañeras se compadecieron y ya me hicieron mi cartelera, con mis laminitas y todo. Y por tanto, al principio lo que uno hacía es, vamos a jugar con un balón, y mostraba la cartelera, la lámina, y la poníamos en la cartelera que venía con un velcro. Entonces, todas las tareas del día venían puestas en la cartelera. Yo eso lo utilicé para cuando trabajé, y lo señalo acá, con niños con trastorno del espectro autista, pero luego cuando trabajé en jardín infantil también era muy útil presentar la cartelera. ¿Ya? Es un recurso que facilita cómo el niño puede ir entendiendo y anticipándose a las tareas que va a ir realizando durante el día. La anticipación. Tips. Sofía. ¿Ustedes no han tenido natación con la profe Marcio, sí? Creo que no. Online, sí. Online. Ah, ya. Bueno, cuando estábamos en la Tema piscina, sensible, Sofía, tema sensible, ¿eh? Todavía, están dolidos los chiquillos. cuando estábamos en la piscina, la profe utiliza un recurso para que le presten atención, y a lo mejor también quizás lo ha hecho. La chala. Además de la chala, además de los chalazos. Pero cierto que la línea de la piscina es como una T. Bueno, la profe empieza a cantar. Tiene la línea T, la línea T, la línea T, la línea T. Y todos tienen que callarse e irse a la línea T y mirarla para prestarle atención. Y cuando la profe empieza a cantar, todos siguen la canción y todos se ordenan y se ponen en la línea T. Así que todos esos son recursos también, sí hay recursos para todo. Y por tanto, estos recursos, lo que son todos los medios que usted pueda identificar para favorecer la comunicación con los estudiantes y facilitarla. Piensen entonces ahora en infinidad de recursos que utilizamos los profesores. Aros de colores, no sé, Vicente señalaba un poco el de los conos para hacer un poco más larga la zancada. Eso es un recurso, colocar un aro de colores o indicar, oye, en atletismo, por ejemplo, cuando se enseña el salto triple, el hop y el step y el jump, se utilizan marcas también y aros para delimitar dónde es el primer rechazo, si es más corto o más largo. Uno le va indicando al estudiante ahí dónde moverse, dónde hacer el salto y con qué pie de rechazo poder hacer la batida. Y por tanto y esos recursos van facilitando aquellos elementos que el estudiante puede ir comprendiendo de mejor manera. ¿Ya? No sé, delimitar en el suelo con aros de colores, rojo con la derecha y azul con izquierda, rojo derecha, o rojo derecha, azul con izquierda. Y ahí hago las tres batidas. ¡Tum, tum, tum! Josefina. Podría hacer eso, por ejemplo, cuando en gimnasia están enseñando a hacer la rueda. Es que, por ejemplo, mi entrenadora siempre marcaba las patitas en la colchoneta con una tiza. Ah, sí, pues es un buen recurso también. Sí, Y las manos.
Sí, sí, un buen recurso. Ponen aritos también y es un recurso que se utiliza también para enseñar. Y ahora, si se das cuenta, con ese ejemplo, Catalina, es súper pertinente, porque, o sea, Josefina, porque con ese ejemplo hay un recurso, estamos utilizando una técnica, ¿cierto?, para organizar una tarea inicial, pero además también, si yo lo veo desde la estrategia en la práctica, estoy parcelando, además, la habilidad en este caso. Ya, primer apoyo con una mano, segundo apoyo con el otro, la patada y lo hago completo nuevamente. Por tanto, lo que quiero decir con esto que es por qué es tan difícil identificar y diferenciar estos elementos, porque están circundando constantemente, incluso en una actuación del profesor. Es imposible que el profesor en una clase solamente señale recursos, porque se queda cojo con respecto a lo que tiene que enseñar y por tanto estos tienen que articularse. ¿Ya? Sin embargo, yo estaba leyendo en la mañana, aunque no lo crean, a Miguel Ángel Delgado en otros sus libros, y le encontré mucha razón. Esta confusión terminológico-conceptual nosotros tenemos que tener la responsabilidad como profesor y profesor de educación física de evitarla. Porque de esa manera el proceso didáctico va a ser mucho más limpio. Y vamos a avanzar para alcanzar a ver el ejemplo del video. Cuando hablamos de métodos de enseñanza, se tiende a confundir con procedimiento, y eso tienen elementos y rasgos muy comunes, pero en definitiva un método de enseñanza es un conjunto de momentos, técnicas y pasos para el logro de un objetivo, de una tarea en particular, y por tanto es mucho más reducido con respecto al procedimiento. El procedimiento veíamos que tenía lógicas más generales, y por tanto, cuando hablamos de método de enseñanza, ya podríamos señalar que la bandeja tiene un método en particular de enseñarse. La voltereta delante tiene un método en particular de enseñarse, y por tanto son precisos para un objetivo en particular. Y además podríamos decir que el método se evidencia fundamentalmente en el momento activo o en la fase de impacto de la sesión, en este intercambio, porque el método de una u otra manera viene a mediar entre el profesor, lo que yo quiero enseñar y cómo va a aprender el estudiante. Pero el método viene a responder al cómo lo voy a enseñar. Esa pregunta de todo el proceso didáctico viene a responder el método, ¿ya? Y cuando hablamos de intervención didáctica, este concepto es esencial porque hablamos que es una manifestación del estilo. Si vemos bien la definición en la intervención didáctica, van a confluir, se van a reunir técnicas de enseñanza, interacciones de organización, de control de los estudiantes, de organizaciones socioafectivas, de generación del clima del aula, y evidentemente en la intervención didáctica yo voy a poner a disposición recursos y algunos métodos. Y por tanto, en la intervención didáctica, es decir, el acto de enseñar, se viene a manifestar el estilo de enseñanza. Ahí yo lo puedo concretar, ahí yo lo puedo observar, pero no significa que el estilo de enseñanza como tal tenga correlato físico, ¿ya? Sino que se observa en la intervención didáctica. Algunos otros elementos, bueno, cuando hablamos de estrategia pedagógica está muy vinculado a la estrategia didáctica, y en definitiva lo que señalamos con esta idea es que una estrategia pedagógica viene a entregar aquellos escenarios del currículum, ¿cierto?, que van a favorecer la interacción en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero además también esta estrategia pedagógica lo que nos dice es que incluye valores, prácticas pedagógicas, procedimientos, y que muchas veces están alojadas en modelos curriculares o modelos de enseñanza en particular. Ayer colocamos el ejemplo de los modelos curriculares basados en competencias. Si hablamos de alguna estrategia en particular como aprendizaje y servicio, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, son estrategias que son particulares de ese modelo o de ese modelo curricular y que están vinculadas a la innovación, a la generación de competencia en el ser humano. Y por tanto son particulares de ese y es muy difícil identificarlas en otros modelos particulares. Y cuando hablamos entonces de la estrategia didáctica, nos señalamos que esta estrategia pedagógica va a sustentar la estrategia didáctica disciplinar particular, cuando hablamos de las didácticas específicas. Y por tanto, estas estrategias pedagógicas vienen a transferir el principio pedagógico de un modelo en particular. Cuando hablamos de constructivismo, del conductismo como modelos pedagógicos, nos vamos a dar cuenta que existen estrategias didácticas que están alojadas y que son particulares de aquello. Si yo les pudiese decir ahora, bueno, y vamos a hacer esta cadena hacia atrás, un estilo de enseñanza que es tradicional, donde el profesor toma todas las decisiones, te dice dónde organizarte,
te dice que la enseñanza es masiva, deberíamos señalar que hay estrategias didácticas desde el punto de vista de la organización, como por ejemplo el ritmo libre o el ritmo obligado, que son particulares de ese estilo tradicional, pero que además vienen a alojarse en unas estrategias pedagógicas vinculadas al conductismo. Estímulo-respuesta, ahí está la lógica. ¿Se dan cuenta? Y ahí está la relación. ¿Ya? Y eso, si ahora lo vemos de una mirada mucho más amplia, podríamos decir que los modelos de enseñanza, si yo estoy hablando de un estímulo-respuesta, repetición constante, ¿a qué modelo en educación física lo podrían relacionar? ¿Y a qué teoría implícita la podrían relacionar? ¿Y a qué concepción de educación física la podrían relacionar? Evidentemente están mucho más vinculadas a las que conciben el cuerpo como máquina o desde el rendimiento. ¿Cierto? Y ahí podemos completar el mapa. Para alcanzar en el tiempo, ya que nos quedan 15 minutitos, quiero que veamos ahora, 16 mensajes en el chat. Los estándares disciplinarios hablan muy bello de los valores. Eran los pedagógicos, me confundí. Perdón, eran los pedagógicos. Y efectivamente, el tema es que como estándar, yo creo que estamos muy distanciados. ¿Cómo logramos el tema actitudinal y valórico? Es muy difícil. Que diga malditas ratas, muy fácil. Ah, me aguantan los leones. ¿Qué pasó? Aguanto sorno vasco. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Listo. Y lo que vamos a ver ahora es un video de un amigo mío que me compartió su práctica pedagógica y yo hoy día quiero que por favor lo traten con cariño porque cuando muestro este video siempre lo dejan a muy mal traer a este pobre hombre. ¿Ya? Entonces vamos a ver dos casos. Uy, perdón. Vamos a ver dos casos y en el primer caso lo que vamos a visualizar es un extracto de una clase donde ojalá puedan identificar recursos, estrategias en la práctica, procedimientos, métodos. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que usted diga, yo identifiqué tal recurso y describa el momento, la acción del profesor, la intervención del profesor. Vamos a ver dos escenas. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Están preparados? Siempre listos. Recuerden que la tarea es identificar esos elementos, no juzgar la clase en sí. Sí, Haremos el intento. evite juzgarlo. ¿Ya? ¿Ya? Vamos. Caso 1. Usted me dice si se escucha bien, si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Dedito para arriba, dedito para abajo? Sí, sí, se ve bien. Sí, ¿Ya? profe. Listo, análisis de video y vamos a ver ahora. Caso 1.
Ya, profesores, profesoras, vamos. ¿Qué identificaron? Si es que identificaron algo. Hizo fila. Pero asignémosle nombre a los elementos en función de lo que fuimos viendo de lo que no era un estilo de enseñanza. Eh, con respecto a lo que dijo recurso y lo que hacía, anoté silbato, que lo ¿Ya? ocupaba para realizar una orden y para indicar el inicio o el término de alguna actividad. Ya, Y perfecto. también los conos que indicaban las posiciones que debían tomar los alumnos. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más identificaron? Jordano identificó recursos, ¿cierto? Utilizados para facilitar el silbato como ejemplo clásico, ¿ya? Para facilitar la comunicación. También identificó algunas formas de interactuar a los estudiantes en filas, ¿ya? Ahora, yo creo que no podríamos identificar si eso es un procedimiento porque no sabríamos si actúa sistemáticamente durante todos los momentos de la clase en esa forma de organización. Pero sí podríamos decir que los organiza de esa manera. ¿Qué identificaron en función de estrategias en la práctica? El grito como recurso. Sí, paradigma igual. o como técnica, ahí podríamos señalar que el discurso hablado lo utiliza como técnica de la enseñanza. El ejemplo, ¿qué pasó con el ejemplo? ¿Cómo lo identifican en el ejemplo? ¿Está en la técnica o en el recurso? ¿En qué situación? Y a eso le podríamos adosar la verbalización, que indica la génesis. Profe, yo igual identifiqué como el paradigma A ver. con el que realiza la clase, porque, o sea, no lo voy a juzgar, solamente digo que él hizo como un calentamiento como muy de rendimiento, cuando podría ser jugando, porque igual son niños, jugando o algo así, pero él como que decidió hacerlo de una forma como más deportiva, no sé si deportiva, pero más llevada como al rendimiento físico. ¿Ya? Y ahí a lo Con lo mejor, que, diga, ¿sí? con lo que dice la Cata igual, yo sentí que no es como como juzgarlo, pero sentí que no había como una contextualización al ambiente, a los estudiantes, al tipo de estudiante que tenía. Pero recuerden que es un extracto, no sean tan duros ni duras, es un extracto de una clase. Ah, sí, Pues sí, sí, es verdad. no estábamos juzgándolo. Esta Es lo clase, que yo identifiqué nomás. mi pobre amigo, yo le dije, hoy vamos a analizar tu clase, después le voy a compartir el video, le hicieron bolsa. Ya, una identificación de objetivos, pero Génesis, ¿en qué parte, en qué momento y eso dónde puede entrar? En una técnica, en un recurso, en un procedimiento? ¿Dónde lo alojamos eso? Profe, yo en la parte de cuando él demostraba, ¿Ya? que ahí usted preguntó si lo alojábamos en técnica o en recurso, por lo menos para mí, hago el ejercicio de si él explicó lo que había que hacer o solo lo demostró. Y en función de eso, decidir si fue un recurso o si fue la técnica de comunicación que él utilizó para mostrar la tarea que había que hacer. En este caso, él dijo qué hay que hacer y lo mostró, no lo verbalizó en un comienzo. Entonces, para mí, podría ser una técnica. Si lo Pensando hubiese, siempre, es que claro, pensando siempre en que el recurso es el medio para facilitar la comunicación. ¿Ya? claro, Por si él tanto, hubiese como explicado, ponga las manos en el piso y vayan saltando y después lo demuestra como para que se entienda mejor, quizás me hubiese inclinado por recurso. Pero siento que en este caso, como no lo hizo, solo lo mostró, podría ser la técnica. o incluso, Sofía, podría quedar mucho más claro si él hubiese graficado en una pizarra la postura, y ahí lo digo, lo veo como un recurso, la pizarra, recurso, ¿cierto? Porque facilita la comunicación. Y por otro lado, también luego en la ejemplificación ya como técnica. ¿Qué no entendió esta clase o la clase del profe? Génesis. Esta clase, ¿podría ser mucho más explícita? ¿Qué no le queda claro? ¿Puede abrir su micrófono? ¿No? Ya, después me lo puede comentar. Porque, ya, porque evidentemente
despejar estas dudas con respecto a lo que puede llegar a ser un estilo es súper importante para luego decir, en una acción del profe o en la intervención de la clase del profe, más adelante cuando vamos a hacer el siguiente ejercicio luego para que quede mucho más claro. Se van a dar cuenta que ya identificamos recursos, técnicas e incluso, pero acá nadie ha señalado que hay una estrategia en la práctica también. Sin embargo, todos esos elementos están dando cuenta de que el profesor interviene de una manera, tiene una forma en particular de enseñar, una intervención didáctica. Cuando hablamos de esa intervención didáctica, es decir, cómo traspasa todos estos elementos para poder enseñar, nos vamos a dar cuenta de que ahí se manifiesta el estilo. Cuando veamos todos los estilos de enseñanza, vamos a volver a trabajar nuevamente, vamos a volver a ver este video y vamos a establecer dónde está el estilo de enseñanza del profesor con todos los recursos que él ha utilizado, técnicas, estrategias y métodos. Y ahí también vamos a poder englobar y vamos a tener mucho más herramientas para hacer el segundo paso, y el segundo paso solamente para identificar aquel estilo. Génesis pregunta, ¿pero cuál es la diferencia entre la técnica con el estilo de enseñanza? Que la técnica, tal como dice Sofía, tiene que ver con las formas de comunicar la enseñanza, ya sea, insisto, las formas que usted tiene para corregir a un estudiante, la retroalimentación, la información que le entrega, el tipo de información y cómo se la entrega al estudiante para que él corrija, y además también desde la técnica, cómo comunica inicialmente las tareas que debe realizar el estudiante y cómo se organiza inicialmente. Ese componente de técnica de comunicación de la enseñanza no es en sí un estilo de enseñanza. ¿Ya? Cuando hablamos del estilo y cómo podemos hacer la analogía un poco para que vean cómo se relacionan, pero que no son iguales, que en definitiva yo te podría decir, listo Génesis, y acá me voy a adelantar un poco. Génesis, vamos a trabajar con un estilo de asignación de tareas, que es, bajo Muska-Mostyn, es como la tercera patita de los estilos tradicionales, ¿ya? Entonces, la asignación de tareas consiste en que yo le doy una tarea a Catalina y le doy otra tarea a Jordano, y cada uno va a trabajar de manera particular. Por tanto, mi técnica de enseñanza en función de eso es que me comuniqué y le di la instrucción inicial a Jordano de manera individual, y a Catalina le asigné otra tarea de manera individual. Seguramente con Catalina voy a ejemplificar, porque la tarea a lo mejor le es mucho más compleja para ella, y le voy a ejemplificar yo corporalmente lo que ella debe realizar. Y a Jordano, en la técnica de enseñanza, solamente se lo voy a declarar y le voy a indicar que él se tiene que ubicar al centro de la cancha, ¿cierto?, para realizar la tarea. Le entregué información inicial de organización espacial de dónde se debe ubicar. Ahora, si yo a estos elementos, como del estilo asignación de tarea, como estilo de enseñanza, le quiero incorporar otro elemento, como un recurso que no me viene a determinar el tipo de estilo, le podría decir ya a Catalina, ve este video para que además de mi ejemplo motriz, te pueda quedar mucho más clara la ejecución que debes realizar. Y Jordano, seguramente, le voy a decir ya a Jordano, tienes que hacer sentadillas al ritmo del pandero. Por tanto, pum, pum. Cada vez que yo toco el pandero, Jordano hace una flexión. Y ahí estoy incorporando otro recurso a este estilo, que es asignación de tareas. Pero no me viene a definir la asignación de un pandero o de un silbato, no es propio del estilo de enseñanza asignación de tareas. ¿Ya? Y ahí están las grandes diferencias. No sé, Génesis, si se me puede explicar bien con este adelantamiento de tareas que he señalado. Por tiempo, ya son las 10:45, no vamos a alcanzar a ver el otro video, lo vemos la próxima semana, el viernes, mañana. Mañana es viernes, sí, mañana es viernes, y por tanto mañana lo que vamos a visualizar es que ya vamos a ir viendo estilos en particular y rasgos en particulares. Pero antes de eso vamos a ver anatomía de un estilo de enseñanza para que ustedes vean cómo se pueden ir caracterizando cada uno de ellos. ¿Ya? Profesores, profesoras, un gusto enorme compartir con ustedes. Antes, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, reflexión, pregunta que haya quedado tal como las preguntas que le surgieron a Génesis? Yo solo quiero decir que en la medida de lo posible traten de asistir a la mayor cantidad de clases que puedan, porque de repente en una clase hay algo que falta de la próxima clase que va a permitir que entendamos
en verdad los conceptos. Entonces, para no quedar colgados ni colgadas. Eso. Muchas gracias. Se queda Catalina y Jordano, por favor, un ratito, ¿ya? El resto se puede retirar. Ha sido un agrado. Nos vemos el viernes. Chao, Cuídense. profe. Espero despertarme mañana, profesor. No le mentiré. No No se prometo preocupe. nada. Yo espero, yo me voy a tratar de levantar igual, pero feliz. Ojalá que No, ganemos. Que ganemos. Si no, mañana no sé qué va a hacer de esta clase, chiquillos. con tal de que haga un gol barriguita, me voy por pagado. Ojalá, Nos ojalá. vemos. Un gusto. Pero Chao, Sofi. no Chao, seguimos profe. todavía, Chao, ¿eh? compas.